Buen día. ¿Cómo estás? Bien, continuamos con las entrevistas con el doctor Juan Octavio Gauna. ¿Cómo estás? Bien. Vos participás en un concurso, es el de fiscal de Cámara. Sí. Bien, como para empezar a conversar un poco, tu experiencia es en el Tribunal Superior, y entonces nos gustaría saber qué te motiva a pasar del Tribunal Superior al llano, como dije en otro caso, pero también en particular al Ministerio Público. Bueno, sí, efectivamente, en estos últimos años en el Tribunal Superior, por las competencias del órgano, he tomado contacto y por mi rol de secretario letrado, digamos, en la confección de los proyectos y la colaboración con los jueces, he tomado contactos con asuntos que entiendo yo que están bastante conectados con las misiones del Ministerio Público, como el caso constitucional, ¿no? Que en definitiva es una de las competencias que el Tribunal Superior maneja, la que tiene mayor caudal de expedientes, ciertamente, los conflictos de competencia también, y he llegado a percibir que realmente la interpretación de las normas, de su constitucionalidad, de su apego al programa constitucional, muchas veces es muy compleja, admite soluciones diversas, estando ambas bien fundamentadas, dos o más. Esto lo vemos en el tribunal porque aparte, otra cosa que me parece interesante, la experiencia adquirida allí, es esa visión de conjunto que se tiene del funcionamiento del fuero, también digamos, de los tribunales judiciales y también del Ministerio Público, del rol de cada uno de ellos, y digamos, uno ve el expediente prácticamente digamos, tramitado. Se llega al recurso inconstitucional, luego la intervención de 2 instancias judiciales, 2 instancias del Ministerio Público. Con lo cual esa visión y esa, digamos, experiencia me ha llevado a valorar muchísimo realmente el rol del Ministerio Público, que en definitiva es el órgano que el constituyente ha diseñado para insertar dentro del Poder Judicial, ¿sí? Optando porque esté dentro del Poder Judicial, para velar por la normal prestación del servicio de justicia, con todo lo que ello implica, y defender los intereses sociales, intereses generales de la sociedad, digamos, representando a justamente el pueblo que no participa del proceso. Las otras ramas del Ministerio Público por ahí representan categorías más concretas, ¿sí? de personas, los niños, los adolescentes, el Ministerio Público Pupilar, las personas que no pueden obtener una defensa por sus propios medios, Ministerio Público de la Defensa, pero el Ministerio Público Fiscal interviene en todos los asuntos en los que esté en juego la legalidad, la constitucionalidad, los intereses sociales. Y yo me he especializado en derecho administrativo, digamos, al margen de mi carrera judicial, de los 18 años, nunca participé en otra actividad laboral que no sea el Poder Judicial, sí ejerzo la docencia, y me he especializado en derecho administrativo, y también el Ministerio Público le toca definir o, digamos, explayarse sobre el interés público, que es algo que en abstracto es difícil, ¿no?, de definir. Muñoz decía que el interés público era como el amor, ¿no? Digamos, todos lo hemos sentido, pero cuando lo intentamos definirlo, intentamos ver cómo opera, nos cuesta un poco y hasta eso que sentimos se desdibuja, ¿no? Y creo yo que la experiencia recogida
y la valoración del rol del Ministerio Público me ha hecho ver que su intervención no es un paso formal dentro del proceso judicial, sino que es un aporte fundamental para, en el caso de la Fiscalía de Cámara, bueno, para el proceso deliberativo, como lo dice la propia Cámara, ¿no? Contencioso, ¿no? Para el proceso deliberativo que va a preceder a la sentencia, ¿no? Esa frase de Muñoz tuvo mucho fortuna porque en Brasil la sigue Bandeira de Melo, citándolo Sí. a Muñoz, a pesar de que Muñoz agrega que en nombre del amor se dicen muchas barbaridades, lo mismo que en nombre del interés público, ¿no? Sí. Y bueno, y viendo eso del interés público, tu especialización en administrativo, una de con diferentes peculiaridades, ¿no? Pero una característica de la jurisprudencia del fuero, por ejemplo, en el empleo público, es considerar con las peculiaridades del caso los principios del derecho del trabajo. Y eso es algo, digamos así, inédito en comparación con la tradición, digamos, argentina del derecho administrativo. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Creo que comparto la visión de la Cámara. La relación de empleo público no deja de ser una relación laboral. La propia Constitución establece que la interpretación de las normas laborales en general debe hacerse con apego, teniendo en cuenta los principios que disciplinan el derecho de trabajo y, bueno, no encuentro obstáculos para que, digamos, por supuesto, en el caso concreto uno tiene que ver, como dice la propia Cámara de Apelaciones en general, ver qué puede ser trasladado sin más, qué puede ser trasladado con, digamos, las adaptaciones pertinentes y qué no puede ser trasladado. El principio protectorio, el principio indubio pro operario, son principios que no cabe duda que pueden ser trasladados. Y en el Tribunal Superior hemos visto un caso muy interesante en una causa Ademis contra el gobierno de la ciudad sobre amparo, que justamente hay distintas visiones sobre un tema que es muy importante, que es el alcance del derecho de huelga en el empleo público. Allí, digamos, lo que concretamente se debatía era si era legítimo o era, digamos, constitucional o no una decisión del gobierno de la ciudad que había dispuesto que se iban a descontar los saberes de los, en este caso eran docentes, que habían participado de una huelga. Y allí es muy interesante el caso porque entre los jueces y fiscales, esto lo vimos con profundidad en el Tribunal Superior, por eso me acuerdo, entre los jueces y fiscales que intervinieron en ese juicio, había 10 magistrados. 5 opinaron de una manera y 5 de otra. A esto voy cuando digo que hay problemas de interpretación, o no problemas, cuestiones, que realmente plantean verdaderos desafíos para ver, ¿no?, dónde está el interés público, dónde está la interpretación razonable. El derecho de huelga, nadie duda que es un derecho constitucional. Como dijo la jueza Ruiz en ese juicio, es una garantía de garantías, porque permite, digamos, la concreción de otros derechos laborales. Es un derecho y una garantía a la vez. Lo que pasa es que no hay normas infraconstitucionales que por ahí reglamenten el alcance del derecho de huelga en este particular supuesto, puntualmente, digamos, si se debe descontar o no un día no trabajado en el empleo público por fruto de una medida de acción directa. Entonces, bueno, estaba la posición me acuerdo, del fiscal de primera instancia, que opinó que no había objeciones constitucionales a esa disposición del gobierno. El juez de primera instancia opinó lo contrario, hizo lugar al amparo del gremio. La fiscal de Cámara, bueno, apeló el gobierno, la fiscal de Cámara consideró que había que revocar la sentencia, es decir, coincidió con su colega de primera instancia. En la Cámara se confirmó la sentencia del juez de grado, es decir, se hizo lugar al planteo del gremio, todo en un amparo, ¿no? Aparte. O sea, una interpretación compleja en un proceso con un marco cognoscitivo acotado. Aparte, muy relevante el tema. Y bueno, el gobierno recurrió al Tribunal Superior la sentencia de la Cámara. El fiscal general adjunto que dictaminó en aquel caso
opinó que no correspondía modificar la sentencia, compartió el criterio de la Cámara y el tribunal la revocó por 3 votos contra 1. Básicamente dijo que en el acotado marco cognoscitivo del amparo, de ese amparo, el gremio no había demostrado la conducta culpable del empleador. Digamos que... ¿Y qué te parece que una cuestión así se discuta a través de la vía del amparo? Que tal vez en otra, digamos, en otra jurisdicción sería muy extraño y en cambio para los jueces de la ciudad es como todo lo contrario, ¿no? Es como algo habitual que algo así se tramite de esa forma. Esta cuestión concreta, digamos, no le encontré objeciones porque, bueno, como tiene dicho el Tribunal Superior, digamos, en este caso le correspondería a la parte demandada alegar y probar por qué ese ámbito cognoscitivo acotado le impide defenderse con la amplitud que le garantiza la Constitución y las leyes. En este caso no fue así. La parte actora tampoco planteó el problema como una cuestión de amplio debate y prueba. Por el contrario, y esto de algún modo lo critica el juez Casás cuando falla en el Tribunal Superior diciendo, bueno, el gremio parece haber entendido esta situación como una cuestión de puro derecho, cuando en realidad, según la jurisprudencia de la Corte, al no haber normas, porque distinto hubiera sido que, por ejemplo, un convenio colectivo hubiera previsto, ¿no?, que legítimamente podría hacerse, que bueno, los días de huelga deben pagarse. Este no era el caso. Entonces, la jurisprudencia más ortodoxa en este sentido, digamos, consideró que el gremio debía, o el empleado, digamos, debía probar la conducta culpable del empleador. Y esto, bueno, Casás se lo hizo notar a la actora y dijo, bueno, usted no probó. En este caso creo que el gremio se quejaba porque el gobierno era reticente, o alegaba que era reticente, a la reapertura de una mesa salarial. Pero bueno, tampoco había normas muy concretas que regularan cómo se tiene que reabrir una mesa salarial. Entonces, digamos, la exigencia o la omisión del gobierno de la ciudad fue valorada en el caso concreto como que por lo menos no era exigible, ¿no?, porque no había una norma y la poca prueba que había no indicaba que el comportamiento del gobierno hubiera sido, digamos, contrario a las disposiciones que regían el caso. Creo yo que el amparo, para resumir la idea, digamos, no me meto en esa disquisición si es una vía excepcional o principal. Yo creo que es la vía principal, la vía idónea, la vía pertinente, siempre y cuando se den los recaudos que establece la Constitución. Esa es creo yo, la interpretación que yo hago del generoso artículo 14 de la Constitución. Si se dan los requisitos, es la vía principal, la vía idónea, la vía pertinente. Bueno. Gracias. Muchas gracias.